bien, segundo bloque de En Primera Persona. Vamos a hablar con Rubén Giustiniani, diputado provincial, porque hay un tema que preocupa a todo el mundo. ¿Qué pasa con la energía eléctrica en la provincia de Santa Fe y qué pasa con el marco regulatorio de esto? ¿Cómo le va, Giustiniani? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación, Marcelo. ¿Cómo está ese proyecto, Giustiniani? Bueno, logramos una media sanción del marco regulatorio de los servicios públicos. Esto es inédito. ¿Por qué de los servicios públicos? Y porque estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua, estamos hablando del transporte interurbano y estamos hablando del gas, porque si bien el Litoral Gas, hablamos de la concesión nacional cuando se privatizó y demás, creamos por ley una empresa provincial de gas, con lo cual a futuro también hay que regular esa empresa. Y eso es fundamental porque estamos hablando de audiencias públicas vinculantes, de entes de control con participación de los usuarios y de tarifas justas y razonables, porque los tarifazos en este momento son tan injustos como irrazonables. ¿Pero cómo se plantea lo justo y razonable? Muy concretamente, si usted tiene una inflación del 20%, si usted tiene ajustes salariales que están en ese porcentaje, 21, 22% o 19%, si usted tiene ajuste de jubilaciones que están también en esos niveles, no puede aumentar las tarifas 3 veces más que eso. Esto es un concepto económico. Dejemos la justicia social, que es fundamental, porque en este momento tenemos que preservar el bolsillo de los usuarios. Pero esto es fundamental porque el servicio público es de carácter monopólico. No es como, si usted quiere comprar una prenda, va al mercado, va a un shopping o a un comercio y elige precio y calidad de acuerdo a su posibilidad económica. Sí, acá no podés. En caso de la energía eléctrica, por ejemplo, no podés. Uno prende la luz y consume o no consume. Abre la canilla, si no puede elegir a quién proveérsela, quién se la provee. Por eso es monopólico. Pero además, es un servicio público. ¿Qué quiere decir un servicio público? Quiere decir que tiene que tener carácter universalidad del servicio, es decir, no interrupción, y quiere decir que el ciudadano, el usuario, el vecino, tiene derecho ante esa responsabilidad de servicio público. Por lo tanto, en esta ley nosotros configuramos 2 cosas fundamentales. El derecho de los usuarios para reclamar que le reintegren cuando le cortan el servicio y deberes de las empresas. Ahora, pero le puedo hacer un punto ahí, Giustiniani, porque, a ver, los aumentos los fija la Nación y la provincia que va a decir a través de la EPE, yo no puedo financiar el aumento a los usuarios de Santa Fe, porque ustedes regulan para Santa Fe. ¿Qué pasa con lo que viene de Nación? Sí, es una parte y una parte. Lo que ha hecho la Nación en los últimos tiempos es quitar los subsidios que tenía a la parte del kilowatt que Camesa le entrega a la EPE, que es distribuidora del servicio. Pero después hay un costo de distribución, que es una parte de la tarifa que pagamos todos los usuarios, que es responsabilidad de la empresa provincial de la energía. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, primero que la Nación termine con esta quita irracional de subsidio. ¿Por qué irracional? Porque uno escucha a los funcionarios nacionales y hablan desde la capital federal como si fuera todo el país. Y la realidad de la capital federal, lo hemos hablado, Marcelo, en otras oportunidades. Yo he mostrado como senador nacional, cuando estaba en el Senado, las 2 boletas, una de la ciudad de Buenos Aires a 15 cuadras del Congreso, donde pagaban 15 pesos la luz, y nosotros estábamos pagando 400, 500 pesos en aquellos momentos. Entonces, no se puede hablar de la misma manera del quite de subsidio en la ciudad de Buenos Aires, los tarifazos en la ciudad de Buenos Aires, con los tarifazos en la provincia de Santa Fe, porque el mismo porcentaje de tarifazo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, es un costo gigantesco, que significa que cierren las panaderías, que cierren las industrias. También usted, pero la pregunta es también, los legisladores nacionales, hablo de diputados o de senadores, del interior que van al Congreso Nacional, ¿por qué no nos defienden de esto? ¿Por qué no se vota
una ley en contra de esto que está sucediendo, que es el antifederalismo. Sí, bueno, a mí me pasó que estábamos en minoría y le debe pasar a nuestros legisladores provinciales, nacionales de la provincia de Santa Fe en este momento. Yo creo que hay que hacer un gran acuerdo entre las provincias. Primero la región centro, que tiene características muy similares, el servicio eléctrico como Córdoba, como Entre Ríos, y hacer una defensa de un federalismo que no existe. Convengamos que en el último pacto fiscal, la única que se llevó dinero abajo del brazo, contante y sonante para todo el año 2018 y garantizado el 2019, fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y las demás provincias del país no se llevaron absolutamente nada y nosotros todavía estamos penando por cobrar una deuda que tenemos un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero eso pasa siempre, digamos que el gobierno nacional coincide con el gobierno de la provincia de Buenos Aires de ser del mismo partido. Siempre pasa eso. Sí, bueno, es un déficit institucional muy serio que tenemos y que hay que corregir, porque mientras no lo corrijamos vamos a seguir penando, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso también tenemos un proyecto presentado donde 15 legisladoras y legisladores en la provincia de Santa Fe acordamos un proyecto de ley que está con estado parlamentario para frenar los tarifazos durante el 2018. Yo creo que la emergencia de los funcionarios la tienen que entender. Hay una emergencia y en este proyecto planteamos un fondo específico para no desfinanciar a las empresas. Nadie quiere desfinanciar a la empresa provincial de la energía. Pero tienen que entender que ha llegado a un límite estos tarifazos, que del gas, de la electricidad y también del agua, que significan dos efectos altamente nocivos que son contrarios a lo que el mismo gobierno provincial quiere y el gobierno nacional quiere. El primer efecto nocivo desde el punto de vista económico es la recesión. Y cuando usted le mete la mano en el bolsillo y le quita poder de consumo a la gente, está abonando esa recesión. Y la segunda y fundamental, y ahora el disparate de la desregulación de las nastas, es que cada tarifazo tira para arriba la inflación. Entonces esa combinación de recesión, que ya estamos en recesión en el país, con alta inflación, ya estamos casi en el 30% de perspectiva que todas las encuestas, consultoras y economistas plantean, coinciden, es muy malo para todos. Creo que para los gobiernos también, porque uno cuando ve las encuestas están cayéndose en la aceptación de la ciudadanía. Giustiniani, lo último en 2 segundos. ¿En el Senado pasa este proyecto de ley? No tengo la bola de cristal. Pero sí las relaciones. Pero sí, yo creo que los senadores, he visto proyectos muy importantes también, muy preocupados por los tarifazos y por los servicios públicos, así que si sancionamos esta ley de marco regulatorio de los servicios públicos, vamos a dar una respuesta en la emergencia y sobre todo vamos a iniciar un camino que después va a mirar todo el país, porque sería darle a los usuarios y a los gobiernos una herramienta fundamental. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Vamos a ir al otro sector porque está Patricia Molina con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Patricia? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, hablamos varias veces ya con madres, fundamentalmente, que están en esto del cannabis medicinal. ¿Se ha avanzado en el último tiempo, digamos, en los gobiernos, de tratar de darle una mano a ustedes que tienen fundamentalmente hijos con muchos problemas como convulsiones? ¿Se ha avanzado en esto? Bueno, podríamos decir que a nivel legislativo sí, porque tenemos una ley provincial y tenemos una ley nacional. Nuestra ley provincial salió mucho antes que la ley nacional y, a diferencia de la nación, nuestra ley establece la producción de aceite de cannabis medicinal. ¿Qué es lo que está pasando? A nivel nación, cuando se reglamentó, se restringió el uso y la importación de un solo producto de aceite de cannabis a un solo diagnóstico, que es epilepsia refractaria. Con lo cual dejaron fuera del tratamiento a todas las demás patologías, ya sean adultos como pacientes pediátricos. Por ejemplo, un chiquito con autismo hoy no puede solicitar la importación del aceite de cannabis porque no está contemplado dentro de esa reglamentación nacional, pese a que nuestra ley provincial es mucho más amplia y cubre todas las patologías, siempre y cuando exista la prescripción médica.
Pero ¿qué pasa? Tenemos esa traba en Nación, que la restringió a un solo uso. No conforme con esto, en la reglamentación de la ley nacional, salió que solamente se autoriza al cultivo de la planta solo para estudios a CONICET y al INTA, con lo cual no le permiten a Santa Fe que tenga su propio cultivo para que empiece a elaborar. Cuando hablamos de Santa Fe hablamos de la provincia. De la provincia de Santa Fe, exactamente. Entonces Santa Fe, ¿qué hizo? Compró 50 kilos de cannabis en Uruguay para poder empezar ellos su producción. Nación no se lo dejó importar, continuaron los reclamos administrativos, ahora se los deja importar, pero alude que hay problemas en el transporte, que no garantizan la seguridad en el transporte de tanta cantidad de materia prima para la elaboración del aceite. Cuando hablamos de seguridad, que alguien pueda, digamos, asaltar a quien extraña. Exactamente, robarlo. Sí, que, o sea, a ver, una cuestión de lógica y sentido común, me parece que en nuestras rutas se transportan sustancias mucho más peligrosas que cannabis, con lo cual me parece una explicación un tanto ridícula, por llamarla de alguna manera. Bueno, y nosotros, como grupo de madres, en el mientras tanto de la producción a nivel provincial, en el mientras tanto de los estudios a nivel nacional y todo lo demás, nosotros como asociación lo que hacemos es cultivar la planta de manera ilegal y en la clandestinidad para el tratamiento de las patologías de nuestros hijos. Pero ustedes saben que eso es un delito. Digamos. Es un delito, pero nosotros lo reconocemos públicamente porque ante la ausencia de un Estado que no produce, ante la ausencia de un Estado que te limite y te restringe tu medicina a una sola patología, entonces nos queda otra más que cultivar y elaborar la medicina en nuestra propia casa. Patricia, eso no puede de alguna manera transgredir la barrera de que muchos los utilicen a ustedes para decir, mira, nosotros cultivamos, pero con otros fines, digamos, con el fin de la venta, para usarlo como drogas. Digamos, a ver, ¿no tienen miedo ustedes claro. de ser usadas? Nosotros como mamás no, porque nosotros cultivamos, nosotros no compramos ni vendemos, autocultivamos, no compramos semillas, no compramos flores, nosotros autocultivamos en nuestras casas. Vos para producir el aceite para tu hijo necesitas una determinada cantidad de planta, depende de la patología de tu hijo y sobre todo de la concentración que le vas a dar ese producto, ¿sí? Con lo cual está más que justificado la cantidad de planta que vos puedas tener. Ahora si vos me decís que una persona llega a un allanamiento y tiene 100 plantas, bueno, claramente que esa persona no está cultivando para medicina. Patricia, ustedes están pidiendo entonces que Nación autorice a la provincia a que pueda hacer el aceite de cannabis. En cierta manera sí, o sea, nuestro objetivo en realidad es la despenalización del autocultivo, porque por más de que la provincia elabore su producto, va a ser un producto estandarizado, similar al que se importa, que no sirve para todas las patologías. Patricia, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Yo siempre hago una aclaración con este tema, ustedes saben que yo soy enemigo total del consumo de drogas y de los narcotraficantes, por eso le digo a los chicos que están mirando esto, fumar marihuana es malo. Esto es otra cosa, son madres que están luchando por sus hijos, por el aceite de cannabis para una patología determinada. Vamos a ir a la pausa, viene el brinco, el sorteo y después seguimos en primera persona, no se vaya.